97.7. La bienvenida a nuestra amiga Aida Mota. Buenos días, Aida, ¿cómo estás? Muy buenos días, chicos. Contentísima, como siempre, de poder estar en medio de ustedes y compartir con la audiencia de En Ruta por el 97.7 Nueva Vida. ¿Están bien? Sí, muy bien. Yo quiero Ajá. que tú sepas algo. Yo todos los días te recuerdo. ¿Por qué? Porque mira la marca de las cámaras. Tú las puedes ver, mira Sí. a ver. Sí, lo leo. Pero entonces eso no es como que lo pusieron por mí ahora. No le digas Fuera eso, broma. que Todos reclama los- derecho. No, reclama eso derecho. está Pero- ahí. ¿Eso es en serio? ¿Son bromas tuyas? Eso siempre ha estado ahí. Sí. Siempre que yo lo veo, me recuerdo. En serio, sí lo vi ahorita, pero yo Tu dije, pues rostro. nada, eso es porque yo llegué. Ay, mi madre. Bueno, pues qué bueno saberlo. Para que tú veas, te lo Tú quería pagas- tú decir. pagas la bien. factura de eso ahora. Ahora tengo la factura. Pagas la factura. Qué bien. Bueno, chicos, hoy Ajá. tengo un tema buenísimo para compartir con todos ustedes. Ajá. Se titula Yo pensé que sería de otra forma. Tú sabes que a veces uno tiene unas ideas de cómo las cosas van a salir. Ok. Y pues uno sueña, uno se prepara, uno se organiza, pero cuando las cosas no salen de la manera que uno planificó y pensó, por lo regular, uno tiende a frustrarse mucho. Y en Segunda de Reyes, capítulo 5, aparece la historia de Naamán. No sé si ustedes recuerdan, el verso 1 dice algunas descripciones bien interesantes sobre este hombre. Dice que él era general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, su pueblo le tenían alta estima, porque por medio de él habían obtenido grandes victorias. Y la última parte del verso dice que este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Fíjate que a veces uno tiene tantas cualidades espectaculares, pero esos peros de la vida Exacto. que tienden de alguna manera a desfigurar para algunas personas lo que es la identidad. Fíjate que hay muchos padres con mucha razón que cuando tienen hijos con condiciones particulares le dicen a uno, no, aprenda a expresar bien la condición, porque la condición no define quién tú eres. Por ejemplo, a veces uno escucha a la gente decir de forma maldicha, fulano que es autista, no, fulano que tiene autismo, ¿verdad? Porque las enfermedades no definen quién uno es. Y me llama la atención el hecho de que en el verso se nos da en primer lugar todos los logros que este hombre había alcanzado, pero lamentablemente un tiempo de dificultad también había tocado su vida. Así que no solamente había que resaltar sus logros, sino también ese momento de enfermedad que de alguna manera laceraba un poco su identidad. Para nosotros entrar en contexto tenemos que estar claros acerca de qué era la lepra en los tiempos bíblicos. Esta enfermedad se percibía como incurable y también como contagiosa. Si ustedes recuerdan algunos relatos del Nuevo Testamento, vemos con fuerza lo que eran las leyes sanitarias. Y cuando alguien tenía lepra, pues inclusive se le solicitaba y se le pedía, se le expulsaba más bien de su comunidad hasta que eventualmente pudiese mostrar algún tipo de milagro en términos de salud. Si no, pues moría fuera de la comunidad, fuera de su familia. En los tiempos bíblicos, mire qué interesante, primero aparecían unas manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Después de un tiempo las manchas se volvían blancas. Estas manchas eventualmente se iban a propagar por todo el cuerpo, inclusive por el cabello, y terminaba cayéndose también. La lepra seguía carcomiendo lo que son las manos, los pies, inclusive las encías, a tal punto que se iban retrayendo hasta que los dientes finalmente pues no se podían sostener y caían. El rostro, Fuerte. en términos de rostro, ¿verdad? Pues literalmente la nariz, el paladar y los ojos se comenzaban a hundir y a podrir, y la víctima se consumía hasta la muerte. O sea que era una muerte terrible, dolorosa. Yo me imagino que este hombre, luego de que se percató de su condición, a lo mejor llevaba noches sin poder conciliar el sueño, pensando en qué iba a suceder de él más adelante y todo el trayecto que iba a tener que pasar. Entonces a mí me parece que hay gente que ahora mismo está lidiando con diagnósticos terribles de salud. Y si uno no ha atravesado por ese valle de sombra y de muerte y de dolor, pues uno no sabe realmente lo que está experimentando esa otra persona. Y no es solamente el hoy, es que inevitablemente uno se transporta al mañana. Uno se empieza a comparar con otros casos que uno conoce.
y uno dice, bueno, pues a fulano le sucedió esto, me va a pasar esto otro. Así que no solamente se sufre por la enfermedad, también se sufre por lo que uno conoce de ella y lo que uno entiende que va a suceder. La cuestión es que la Biblia nos narra que los sirios en algún momento habían invadido el pueblo de Israel y se habían llevado a esta joven cautiva. Esta joven termina como sirvienta en casa de la esposa, ¿verdad?, de Naamán. Y la escritura dice que en algún momento, al esta joven percatarse de que su amo estaba enfermo con lepra, le dijo a la esposa de Naamán, en Samaria hay un hombre que Dios le usa en una manera poderosa. Si el siervo, si mi señor se viese con él, yo sé que él va a sanar. Eso me hacía recordar ese orgullo patriótico que a todos nosotros nos aflora cuando estamos lejos de nuestra patria. Pero también me hacía recordar las luchas y las temáticas que hemos estado trabajando con intensidad durante estas últimas semanas. La importancia de que en la casa se eduque en términos de valores, en términos de la fe, porque cuando esos hijos ya no están quizás en el entorno del hogar y están en situaciones críticas, van a poder utilizar, van a poder agarrar las enseñanzas y los valores que definitivamente le han moldeado en su hogar. Y fíjate que esta joven está en un momento de desventaja, está en un momento también de crisis, al igual que Naamán con su lepra, pero tiene una perspectiva diferente. Oye, porque en momentos críticos uno pierde la fe. Y en un momento crítico como el que está viviendo ella, que básicamente está en una función como de sirvienta, lo menos que yo haría es recomendarle a mis jefes que me tienen como criada en el hogar, que hay un hombre en mi pueblo que les puede solucionar su problema. Todavía esta joven no ha perdido la fe en un Dios de poder. No solamente tiene fe en su patria, no solamente se siente orgullosa de las cosas que ocurren, se siente orgullosa del Dios de su gente. Y sabe que aún en los momentos críticos Dios sigue siendo Dios. Yo creo que ese es el talón de Aquiles para todos nosotros. Nosotros cuando estamos en la cima de la montaña con mucha facilidad alabamos y glorificamos a Dios. Pero cuando el momento es doloroso y es crítico, por lo regular no lo hacemos. Así que esta joven muestra que los recursos mentales, emocionales y físicos pueden ser amplios aún en escenarios adversos. Tenemos que trabajar nuestros recursos emocionales. Así que Naamán habla con el rey lo ve como algo bueno porque le tienen gran estima. Tú no quieres perder buenos recursos, gente buena, tú la quieres cerca. Así que el rey no tiene problemas en hacer una carta para que eventualmente Naamán, cuando se presente con el rey de Israel, el rey tenga la seguridad de por qué Naamán está en el lugar. Dice la Biblia que cuando el rey de Israel recibe las cartas poco más decían, te envío a Naamán, que él es el general de mi ejército, para que le sanes de su lepra. Pues el hombre se angustió, porque el hombre, dice la Biblia, que inclusive rasgó sus vestiduras. ¿Qué yo puedo hacer por este hombre? Yo no soy Dios para darle vida, yo no soy Dios para quitarle la vida, yo no soy Dios para sanarle. Inclusive cuando rasga sus vestidos está mostrando también su impotencia, no solamente su humillación. A lo lejos, Eliseo se entera de la situación, el profeta, y dice, rey, ¿por qué usted ha rasgado sus vestiduras? Usted lo que tiene que hacer es enviarlo para acá, para que este hombre sepa que hay Dios en Israel. Me llama la atención el hecho de que rasgue sus vestiduras el rey. Me parece que hay mucha gente en crisis y la gente va a venir a nuestro encuentro porque saben que servimos a un Dios de poder. Triste es que lleguen a nuestro encuentro y tengamos que rasgar nuestras vestiduras porque nosotros entendemos que no tenemos los recursos para ayudar a la gente. No solamente uno desarrolla los recursos en los momentos de crisis, en los momentos de bonanza, un cristiano responsable debe ejercitar su espiritualidad. Hay momentos, Moraima, donde gente con mucha necesidad va a tocar tu puerta. Y en ese espacio tú no vas a poder decir, déjame llamar al pastor, déjame buscar al profeta, déjame llamar al gobernador, No, usted es cristiano, pues ya usted tiene un sello, el Espíritu Santo está con usted. Y entonces a veces es por inseguridad que queremos que otros hagan el trabajo que también se nos ha encomendado. Porque pensamos que Dios escucha directamente a otras personas, que otras personas son utilizadas de forma poderosa por Dios y que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a la gente. En efecto, en nuestra humanidad no tenemos nada que ofrecerle a la gente, pero el Espíritu Santo que vive en nosotros, ese es el Espíritu que va a intervenir, ese es el Dios de poder que va a obrar en las necesidades que tengan las demás personas.
La cuestión es que la Biblia dice que cuando finalmente Naamán llega hasta frente al hogar o el lugar donde vive el profeta, para su sorpresa, Eliseo no sale. Inclusive manda un mensajero y le dice, mira, mijo, vete al río Jordán y zambúllate allí 7 veces. Aquí viene lo interesante de esta historia. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo pensaba que iba a suceder lo siguiente. Saldrá él luego y estando en pie va a invocar a su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará mi lepra. Naamán llega a enfrentarse al profeta con una idea preconcebida de qué es lo que va a suceder y cómo es que Dios va a obrar. Aquí es nuestro gran problema. Nosotros tenemos muchas necesidades y nosotros tenemos una serie de peticiones delante del Señor, pero de antemano tenemos una idea de cómo Dios lo va a hacer y de cómo Dios va a obrar. Y cuando eso exactamente no se da como nosotros pensábamos, nos sucede como Naamán. Nos vamos enojados, nos vamos decepcionados, porque Dios no lo ha hecho a nuestro estilo, a nuestra manera de pensar. Inclusive Naamán dice, Habana y Farfar son ríos en Damasco donde yo vivo, y son 1000 veces mejores que este río puerco del Jordán, porque si ustedes recuerdan, era un río, primero que no era caudaloso, y era como lleno de lodo. Entonces este hombre está mirándose, ¿verdad? Y diciendo, espérate, yo soy alguien bien reconocido en mi tierra, mi gente me venera, yo soy casi un héroe nacional. Y este hombre ni siquiera ha tenido la elegancia de salir y de presentarse y por lo menos hacer una oración, aunque fuera a la distancia, pero dejarme ver la cara. Y yo creo que muchas veces nuestro ego nos gana. Y el que diga que nunca se ha ofendido porque ha entendido que un trato no ha estado al nivel que usted espera, estaríamos mintiendo. Muchos de nosotros no nos hemos sentido bien recibidos en ciertos lugares porque pensamos que ya tenemos gran nombre y que la gente nos debe pleitesía. Yo hace rato como que me bajé de esa nube, soy más feliz. Si me quieren saludar bien, si no tan bien, si me quieren recibir con honores, fantástico, gloria a Dios al fin y al cabo. Pero trato de no hacerme ideas preconcebidas para no estar después al rato frustrada y molesta porque no llegaron las cosas que yo esperaba. Spurgeon dice lo siguiente, Naamán fue atacado por 2 enemigos. En primer lugar, por el yo orgulloso y en segundo lugar, por el mal cuestionar. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los procesos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, hazlo de esta forma o hazlo de esta manera? Hay un pensamiento que dice, las expectativas no deberían ser tomadas como realidad porque nunca sabes cuándo serás desilusionado. Es bueno tener una idea, es bueno soñar, pero tenga también en su mente un plan B, un plan C por si no ocurre lo que usted espera. Todos en nuestras vidas hemos tenido un ideal sobre ciertas vivencias. Tendemos a idealizar casi todo, a los amigos, a las relaciones amorosas, a los trabajos. La gente empieza bien pompear los trabajos y después le encuentra, tú sabes, el lado flojo a todo. A los líderes, a las iglesias, inclusive hasta el trato de Dios. Cuando nosotros chocamos con la realidad ocurren 4 cosas. Enfado y rabia, porque todo está mal y pensamos que nada sirve. Victimismo, creer que todo conspira en contra nuestra. Frustración, se nos nubla el entendimiento, no ves posibilidades, se pierde el enfoque y nos quedamos sin expectativa. No vale la pena entonces esforzarse. Siempre que lo hago todo termina igual, pues ¿para qué? Lo voy a hacer una vez más. En esta historia ocurre algo interesante. Los criados le dicen a su señor, si el profeta te ha dado esta instrucción, ¿por qué no lo vas a hacer? Si ya estamos aquí, hazlo. Y ustedes recordarán la historia de Cis y Saúl, ¿verdad? De su padre cuando pierde las asnas. Cuando ya ellos van a abortar la misión, el criado le dice, vamos a preguntarle al profeta que vive en este lugar, ¿por qué razón Dios nos está permitiendo vivir esta experiencia? Y a mí me parece que es muy sabio, cuando nosotros no entendemos lo que está pasando, preguntarle a Dios, ¿por qué me estás permitiendo atravesar esto? Hay un más allá que tú quieres que yo vea que hasta el momento yo no lo he visto. La Biblia dice que finalmente Naamán se zambulle. En el hebreo antiguo eso quiere decir que Naamán se lanzó de cabeza cuando escuchó aquellas palabras sabias de sus siervos. Y todos conocen cómo termina el relato. Se zambulle 7 veces y su piel quedó como la de un bebé, como la de un niño. Y termina él diciendo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Cómo vamos a enfrentar la frustración? Conociendo a Dios. ¿Cómo la vamos a enfrentar?
mis expectativas dependen solamente de mi esfuerzo. Hay cosas que a lo mejor Fernán está planificando, pero no todas, tú tienes control de ellas. Y en ese sentido tienes que descansar en Dios porque no lo puedes controlar todo. He desarrollado mis recursos personales para lidiar con los imprevistos. Si cualquier cosa te afecta, si cualquier cosa te enoja, si cualquier cosa te frustra, es momento de desarrollar esos recursos personales. Hay que alejarnos de las comparaciones. Pero es que a Moraima no le fue así. Usted es otra persona aparte y sus experiencias de vida van a ser diferentes. Y por último, acepte la realidad. No hay cosa más terrible que nos deprime inclusive que luchar con algo que está sucediendo porque no lo queremos aceptar. Así que el consejo para esta mañana a través de la escritura es que cuando pensemos con frustración que las cosas iban a suceder de otra manera, démosles gracias a Dios por todo lo que está sucediendo, porque la Biblia inclusive dice que nosotros tiramos los dados, pero Dios decide cómo caen. Al final de cuentas, nuestra vida depende del Señor y todo lo que estamos atravesando tiene una finalidad. Nada más la entendió. Entender y conocer que nuestro Dios es real, poderoso y verdadero. Amén. Wow, qué lindo. Qué hermosa palabra. Poderosa como siempre. Aida es parte de esos que nos dicen, ¿y por qué Nueva Vida no empieza el día con la palabra del Señor? Pues mira, empezamos el día con una poderosa palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y Aida Mota, gracias Aida por este banquete. No, gracias a ustedes. Y como siempre, pues le dejamos saber a la gente que nos pueden contactar directamente al 787-531-6967 y me consiguen a través de todas las redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones, chicos. Bendiciones. Muchas bendiciones. Aida Mota, Nueva Vida 97.7. Por ahí viene Nando Steidel, Consejería Pastoral.